Muy bien. Muy bien, mis hermanos. Acompáñenme en una oración y así podemos dedicar ese tiempo a la lectura. Oremos. Señor y Padre nuestro, bendecimos tu nombre en esta noche, Señor, y te agradecemos porque nos permites en cada día, Señor, y en cada ocasión ser cuidados, ser protegidos, Señor, sostenidos por tu diestra. No somos dignos, Señor, pero a ti te ha placido sostener a tu pueblo y te agradecemos porque en esta hora, Señor, estamos gozosos de que no importa la circunstancia, tú siempre estarás allí para sustentar y cuidar a tu pueblo en la hora de la prueba, Señor. Te pido, bendice ahora a nuestra iglesia, ilumina nuestro entendimiento en esta lectura, permítenos, Señor, tomar parte en esto y crecer tanto en nuestra disciplina de lectura y aprendizaje, anhelar, Señor, seguir robusteciendo no solo el entendimiento, sino la piedad en nosotros. Que podamos tomar ejemplo, Padre, de aquellas iglesias que nos precedieron, aquellos que en la fe nosotros heredamos de ellos, Señor, en el aprendizaje y en la práctica, de cómo tomar tan en serio tu palabra y anhelar, Señor, caminar en orden, que nuestras ideas no sean nuestras, sino que nazcan de tu palabra, Señor, que nuestros principios y preceptos, Señor, que nuestros fundamentos sean los que se toman de tu verdad. Guíanos ahora, Señor, y sujeta todas nuestras conciencias a la obediencia a Cristo. Señor, trae entendimiento y piedad por medio de ello. Y también trae fortaleza y cuidado a todos los hermanos de nuestra congregación. Oramos por salud, por salvación, oramos por fortaleza física. Oramos, Señor, porque bendigas a tu iglesia en esta hora. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No, aún no está, aún Amén, no mis está. hermanos. Muy bien, vamos a iniciar. Así que les comparto mi pantalla acá y estaremos acercándonos a nuestro libro. Sí, si ya lo tienes allí a la mano, buenísimo, me alegra. Puedes ir tomando nota. Si estás aquí con nosotros, haznos o permítenos saber que estás acá, puedes encender tu cámara y así podemos estar juntos, que ninguna otra cosa tome de nuestro tiempo, que nada nos distraiga, sino que estemos aprovechando bien nuestro tempito de lectura de esta manera, ¿no? Estamos, como mencioné hace un momento, en la página 183. Yo me voy a acercar a través del libro electrónico aquí a esa página. Estamos en el capítulo 4 si no me equivoco. Y justo estamos llegando a esta parte llamado los hermanos dotados, ¿sí? Estamos en el capítulo que habla sobre los oficiales designados por Cristo, son los obispos o ancianos y los diáconos y los oficiales de la iglesia. En este caso se ve el contexto, el oficio de enseñanza y gobierno, los ancianos y la iglesia local, ancianos docentes y ancianos gobernantes, la ordenación al oficio, las funciones de los ancianos, el sustento ministerial y una conclusión. Y ahora nos acercamos a los hermanos dotados. Estaremos viendo quizás en nuestra siguiente lectura, próxima lectura, el oficio de servicio, los diáconos y las diaconisas, ¿no? Así que ahora vamos a ver los hermanos dotados y aquí es donde nos encontramos, ¿sí? Así que veamos y aprovechemos nuestra lectura en este punto. Hablemos de los hermanos dotados. Aunque el papel de la enseñanza y la predicación se centraban en el oficio de anciano, pastor y obispo, que es la misma persona, con tres connotaciones diferentes, no estaba limitado a ese oficio. Los bautistas particulares dejaron lugar para que otros sirvieran a la iglesia en el ministerio público. La Segunda Confesión de Londres trató este tema en el párrafo 11 del capítulo 26, que dice de esta manera nuestra confesión de fe. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias por su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la labor de predicar la palabra no está tan peculiarmente limitada a ellos, sino que otros también, dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarla, hablando de la predicación. Y aquí están aquellos textos en los que podemos observar ello, ¿no? Estas palabras estrechamente ligadas a, aunque ligeramente diferentes de, la plataforma de gobierno de Saboya, reflejan la adopción por parte de los bautistas de la postura que tenían los líderes congregacionalistas
En el prolongado debate que sostenían con los presbiterianos estrictos acerca de la licitud del ministerio público de los hermanos dotados o predicadores laicos. Obviamente, este contraste, y estas son mis palabras, era muy marcado entre la perspectiva presbiteriana estricta y la perspectiva bautista. Era muy fuerte. Y vamos a ver un poquito de esto en el contexto histórico de cómo se llevaba esto a cabo, ¿no? Aquí está, los congregacionalistas abogaban por el derecho que tenían algunos hombres laicos, formalmente llamados y aprobados por las iglesias después de un periodo de prueba, de ejercer un ministerio de predicación y enseñanza públicas. Estos hombres no eran ordenados al oficio pastoral, pero eran una clase especial de hombres laicos que habían sido reconocidos y apartados para este ministerio. Sus oponentes argumentaban que los únicos hombres que estaban autorizados a ejercer cualquier tipo de ministerio público eran aquellos que habían sido debidamente ordenados después de una capacitación teológica suficiente en las universidades. Las diferencias entre las dos posturas pueden ser ilustradas por los registros de las iglesias de Bradmead en Bristol, la cual estaba entre las iglesias que eran criticadas por su uso de nombres que eran incapaces para los altos presbiterianos. En este caso es el uso de hombres. Estas personas son incapaces para esta perspectiva, la perspectiva alto presbiteriana, ¿no? En sus observaciones, mira lo que dicen ellos. En 1657, Edward Terrill dice, nuestros amigos llamados presbiterianos, los que de ellos eran de espíritu amargado o rígidos, vilipendiaban nuestro ministerio por no ser llamados y ordenados a su manera por una asamblea clásica o sinódica y no ser educados en la universidad por tal literatura. Esa es la óptica o perspectiva que podemos contemplar de parte de los altos presbiterianos a los congregacionalistas. Entonces, desde el lado congregacionalista, Edward Tilly hace referencia a cómo ellos los observaban o los veían, ¿no? En 1674, tres de las cuatro iglesias disidentes en Bristol estaban sin ministros porque sus pastores habían sido encarcelados. Las iglesias trataron de mantener la adoración sin ellos, pero los presbiterianos casi dejaron de reunirse porque su principio era no escuchar a un hombre que no fuera instruido en la universidad o no fuera ordenado. Imagínate iglesias donde podían haber hombres que tenían dones para la enseñanza, pero nadie podía predicar si no hayas pasado por la universidad de manera estricta en el contexto presbiteriano o haber sido ordenado. Entonces, tratar de llevar la adoración de esta manera, pero sin predicación o sin alguien que pueda enseñar o llevar a cabo la predicación, es un asunto complejo. En aquel entonces, el punto tiene que ver con, en medio de la disidencia, es cuando hubo ya esta dificultad o hubieron dificultades con Inglaterra como tal en el marco político y muchos no podían predicar en ese entonces, los pastores estaban encarcelados o cosas así. Este tipo de, dice, clericalismo era típico de buena parte de la argumentación alto presbiteriana. En respuesta a esta postura, los independientes contraargumentaron que cada hombre, a quien quiera que el Espíritu haya proporcionado un don sabio para hablar como para aplicar las verdades del Evangelio a las almas de otros, o que dé una exposición de las Escrituras entendiblemente, cada hombre que tenga tales dones es su responsabilidad y llamado usar esos dones. De lo contrario, está contrariando el objetivo final del espíritu. Tremendo, ¿no? Qué expresión. Estos autores argumentaban que los dones para el ministerio público no estaban limitados al clero ordenado, ni debían circunscribirse a los graduados de las universidades. Los dones espirituales eran dados por el Cristo ascendido y era necesario que los receptores los usaran. La crítica presbiteriana tenía un aguijón doble para los bautistas. Por un lado, eliminaba la actividad de los hermanos dotados al circunscribir el ministerio público al clero ordenado, mientras que por el otro socavaba la validez del oficio de la mayoría de los ancianos bautistas, de los cuales pocos habían recibido alguna capacitación universitaria. Y aquí tienes, obviamente, ese doble aguijón, ¿verdad? Tú puedes contemplar el hecho de observar. Clero ordenado, tienen que ser ordenados. Si no, entonces, si no se suscriben a esto, no deberían escuchar esos predicadores. Imagínate un domingo en una congregación de esta índole haciendo referencia a iglesias congregacionalistas.
Cuidado con escuchar esto o aquello. Esos hombres no han sido ordenados, ¿verdad? Y luego en medio de eso decir, y también tengan en cuenta que aquellos que sí han sido ordenados no tienen la capacitación adecuada o no son teólogos como deberían serlo. Así que cuidado con escucharlos. Tremendo, ¿no? Eso es un doble aguijón, porque estás socavando algo delicado. Estás hablando de aquellos dones que Dios le dio a su iglesia. Luego, obviamente, el Señor les concede también los medios para poder fortalecerse y capacitarse para la obra del ministerio. Medios que en aquel entonces no eran tan asequibles y que ahora, en la gracia del Señor, están mucho más cerca aún de lo que antes estuvieron, siquiera hace 10 o 15 años atrás. Piensen eso. Por supuesto, continuamos la lectura. Para el fin del siglo, los presbiterianos mismos tenían una escasez de hombres capacitados en universidades, ya que Oxford y Cambridge estaban cerradas a los disidentes después de la restauración. La adición del párrafo 11 en el capítulo 26 demuestra que los bautistas aceptaban la postura independiente. Esto no debe sorprender a nadie, puesto que la anterior confesión de Londres de 1644 había previsto el ministerio de predicadores laicos de manera similar. Hércules Collins, en un caso típico de la postura bautista particular, es un caso típico de la postura bautista particular en este tema. Al escribir cerca del final de su ministerio en Londres, en 1702, se apoyó en el material titulado El predicador enviado o una vindicación de la libertad de la predicación pública por medio de algunos hombres no ordenados. Ese es un título largo, ¿verdad? Por eso ese pequeño tratado le llamaron después, me parece, el templo reparado, ¿no? Déjame ver la nota aquí. El título es Predicación, sí, no estoy seguro, posiblemente sea ese mismo libro, ¿no? Entonces, en ese material, Hercules Collins presenta esto para defender la licitud, o sea, que es lícito, que es bueno, que es correcto, que está bien, ¿verdad? Del reconocimiento y uso de hermanos dotados, presenta este material. Y él indicó 5 argumentos en este libro. Estos argumentos son tremendos. Mira el primer argumento y cada uno en orden. Dice, primero, antes de elegir a un hombre para un oficio, la iglesia debe tener alguna oportunidad para evaluar sus dones. Y creo que eso es muy importante. Se requiere tiempo, se requiere dedicación, se requiere observación, se requiere prueba y error para poder observar si esos dones son claros y evidentes o hay que pulirlos o no están allí, no son claros ni evidentes. Pero también para probar que esa persona cumple con aquellos requisitos de carácter y asuntos morales y sobre todo de su fe con respecto a sea que sea elegido para un oficio o en esas áreas, o en particular también la predicación, un hermano dotado. En segundo lugar, los mandatos del Evangelio a exhortar y hablar requieren que estos sean hechos por cada uno de los que hayan recibido el don. Y entonces esta responsabilidad que coloca el Evangelio, este mandato, este precepto que el Evangelio coloca, el hecho de exhortar y hablar, se requiere algo que estos hombres que tienen este don hayan hecho por cada uno de los que hayan recibido ese don. O sea, esta manera de expresarse debe ser evidente en ellos. Yo lo repito, los mandatos del Evangelio a exhortar y hablar requieren que esto sea hecho por cada uno de los que hayan recibido ese don. Entonces, alguien puede tener este don y no lo esté haciendo. Y por lo tanto, estamos yéndonos en contra de lo que el Evangelio manda. ¿Y qué es lo que el Evangelio manda? Que estas personas que tienen estos dones exhorten y hablen en la manera en la que estos dones se presentan también. Mira esto, en tercer lugar, la promesa del Evangelio acerca del aumento concedido a todo el que usa sus dones ordena el perfeccionamiento de los dones para un ministerio verbal en cada uno de aquellos a los que se les haya sido dados. Entonces no se queda solamente con el hecho de pensar, esta persona sabe enseñar, parece que es bueno en eso, ¿no es cierto? Yo me acuerdo hace un tiempo, y déjame darte un ejemplo de este tiempo, ¿no? Recuerdo haber tenido o conocido, mejor dicho, a alguien que, hablando del tema de dones, se jactaba de tener el don de enseñanza. Te digo, esto me acuerdo de hace casi 15 años atrás. Y no, que yo tengo el don de enseñanza, decía esta persona, y claro, se jactaba. Dice, lo que más me cuesta y lo más triste de todo esto es que aunque tengo el don de enseñanza y a mí enseñar me sale súper fácil, yo enseño todo el tiempo, lo que más me cuesta es sentarme a estudiar. Qué pena me dio escuchar esa expresión. Se jactaba de algo de lo cual debía ser no solo su facultad, sino su entrenamiento, su dedicación. Mira lo que dice este punto. La promesa del Evangelio acerca del aumento concedido
A todo el que usa sus dones, ordena el perfeccionamiento de los dones para un ministerio verbal en cada uno de aquellos a los que les haya sido dados. Y esto es que el Evangelio promete aumentar, como cuando corre aquel hombre y dice, aumentanos la fe, ¿verdad? Entonces, de esta lucha de la continua disposición y la búsqueda de que vaya creciendo y abundando. Por eso Pablo le decía a Timoteo, en no una ocasión, sino en varias ocasiones, aviva el fuego del don que hay en ti, que te fue impuesto, por así decirlo, que se puso de manifiesto a través de haberte ordenado, de reconocer que Dios te había llamado y te había dotado. Aviva ese fuego. Échale más leños a ese fuego para que arda y para que ese don entonces sea manifiesto a todos, para que todos se beneficien de aquel don, porque un don que Dios da tiene que beneficiar a otros. Ese don no es para la persona, es para la iglesia a la cual esa persona pertenece. Y por lo tanto, entonces, el perfeccionamiento es muy importante. Hay que estar en continuo entrenamiento. En cuarto lugar, hay varios precedentes en el Evangelio, como Apolos y los miembros dispersados de la iglesia de Jerusalén que proveen justificación para esta práctica. Entonces podemos encontrar aquí un tipo de práctica, ¿no? Encontramos un precedente, un antecedente, ¿no? Hay varios precedentes en el Evangelio, como Apolos, donde no vemos un oficial en ese sentido, sino un predicador que predicaba con poder, ¿verdad? Y los miembros dispersados de la iglesia de Jerusalén que proveen justificación para esta práctica. Entonces, cuando pensamos en los hombres dotados, que no necesariamente son oficiales en una congregación, pero que pueden enseñar, que tienen los dones de enseñanza, que cumplen con requisitos y carácter en ese sentido, entonces, pues hay un justificativo. Podemos encontrar en la Biblia que había ya esto previamente, pero también en número 5 las reglas del Evangelio acerca de profetizar, como la exhortación de Pablo a desear el don de profecía, es desear un don de Dios para exponer e interpretar la escritura para la edificación de la iglesia. Ahora, Pablo le estaba exhortando esto a la iglesia de los Corintios. Y en medio de esta exhortación, de la instrucción, de la enseñanza, le dice, procuren los dones mayores y comienza a hablar de profetizar. Y el contexto de profetizar allí tenía que ver en particular con la exposición y la interpretación de las escrituras en aquel entonces. Las cartas iban y venían, el Nuevo Testamento estaba en proceso, el Antiguo Testamento estaba claro, pero la exposición tenía que ir creciendo y entonces había personas dotadas en ese aspecto que ahora en un sentido profético no hay nueva revelación, pero en un sentido de exposición seguimos proclamando la profecía ya dada o lo que Dios ha dejado en su palabra establecido. Y por lo tanto, entonces, ¿a quién le decía eso? A la iglesia. Es desear un don de Dios para exponer e interpretar la escritura para la edificación de las iglesias. Y yo añadiría esto, amados hermanos, antes de cerrar este párrafo. Yo les animo muchísimo a pensar qué importante es enseñar y saber enseñar. Quizás no todos tengan el don de enseñanza, quizás no todos sean los mejores predicadores. Todos desearíamos tener a los grandes predicadores. Oh, cómo desearía tener a Spurgeon y sentarme a sus pies en nuestra iglesia y que él sea nuestro pastor. Yo anhelaría primero eso, pero él no está presente aquí. Y entonces el Señor ha dotado a sus iglesias con aquellos dones o aquellos regalos que Él le da a su iglesia, aquellos mensajeros o ángeles que Él le otorga, como dice en el lenguaje de Apocalipsis. Y entonces es cuidar nuestro corazón de no comparar, pero yo iría más allá todavía. Amada iglesia, todos deberíamos enseñar. Padres, en tu mano está la responsabilidad de preparar sermones para tus hijos y instruirlos en la verdad y en el Evangelio. El instruirlos y guiarlos en la palabra no significa que tengas que ser un predicador que tiene que estar a la vanguardia, como los predicadores que ahora obviamente parecería ser una competencia tan fuerte. Los pastores en las iglesias no deberían caer en el error de competir con la predicación abrumadora y abundante que hay en el medio social. Imagínense, termina el culto y comienzan a escuchar todos los sermones de las demás iglesias de las cuales uno ve referencia y uno se alienta y se fortalece mucho de esos sermones. Pero a veces casi que queda sepultado el sermón de un predicador o de un pastor de una iglesia común, en una zona recóndita, en una zona rural, en alguna parte urbana de algún sector, alguna localidad, porque hay muchos predicadores que han llegado a tener una accesibilidad mucho mayor y que uno quiere escucharlos todo el tiempo. Ahora, yo te animaría, amado hermano, amada hermana, nunca menosprecies la predicación a través de la cual Cristo habla a su iglesia en medio del culto público. Sea el hombre que se pare allí, que nuestro corazón sea guardado por esto. Pero también piensa, qué importante es recordar.
que debemos anhelar y desear el don en el sentido de poder enseñar e instruir a los que están a nuestro alcance, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, en nuestro entorno, en los diferentes lugares. Está muy bien y es muy lindo a veces compartir a veces no sé muy bien el lenguaje de estas cosas, pero reels o videos o TikToks, no tengo idea, eso nunca lo he usado, pero no es que esté mal. Y a veces uno escucha, mira este predicador, mira este otro predicador, pero te animo a que prediques, te animo a que abras tus labios también, a que instruyes y guías a otros también. Y está muy bien, a veces hacer referencias aquí y allá, pero animo muchísimo tu corazón, contempla el llamado de desear dones mayores, y no para que otros vean lo mejores que somos, sino para entender que toda esta gracia es recibida a través de vasos de barro y debe ser transmitida a otros en ese mismo orden. Continuando aquí, para Collins había un importante papel que debía ser desempeñado por estos hermanos dotados. Había un importante papel que debía ser desempeñado por estos hermanos dotados. Ahora, Benjamin Keach también estaba interesado en impulsar el ministerio de maestros. Usando una argumentación muy similar, hace una cuidadosa distinción entre ancianos o pastores y maestros. Los primeros son responsables del liderazgo de las iglesias, pero los últimos tienen un papel y una función más limitada en la casa de Dios. Ellos suplementan el ministerio de los ancianos y pastores a través del uso de sus dones públicos. Kitsch ayuda a definir la naturaleza de esta postura. Él dice que la iglesia o las iglesias tienen que extender un llamado regular a estos hombres antes del ejercicio público de sus dones. Y mira lo que dice Benjamin Kitsch. Cuando sean dotados o piensen que lo son, la iglesia no solo puede, sino que debe admitir que ejerzan sus dones. Y no solo deben probarlos, sino probarlos una y otra vez. Ellos deberían ser empleados privadamente al principio en la iglesia solamente. Mira esa manera de pasarlos por la prueba, ¿no? Observarlos, atender, cuestionar, corroborar y atender con mucha más diligencia, ¿no? Eh, paro aquí un ratito, hay una muy buena pregunta acá. Nuestra Mercita Amada nos comparte, dice, yo podría poner videos en mi Facebook respecto a la confesión de fe, es decir, leyendo. Pero por supuesto, yo creo que todos deberíamos procurar el usar los medios para predicar el Evangelio y hacerles saber a otros estas preciosas verdades. A veces me preocupa mucho cuando vemos las preguntas que Facebook nos hace, ¿no? ¿Qué estás pensando hoy? Y a veces no estamos pensando en lo correcto, así que mejor no escribas mucho, pero cuando piensas en lo correcto, pon allí tu fe, pon de manifiesto, amado hermano, amada hermana, estas preciosas verdades. Recuérdales a otros. Ahora, es un medio práctico, ¿verdad? Muy práctico, muy accesible, hasta en cierta forma, un tanto cómodo o fácil, no está mal, pero no dudes en usar todos los demás medios. Sí, la social media, sí, las redes sociales pueden ser un punto. Y si fuera un país, sería uno de los países más grandes del mundo entero, que mucha gente pasa allí mucho tiempo. Yo quiero animarte allí a cuidar tu tiempo, sí, pero en el fondo, si lo vas a usar, úsalo para la gloria de Dios. Y eso implica no necesariamente el consumo de mucho de estas cosas, sino más bien la expresión y el uso para promover mayormente nuestra fe y la verdad del Evangelio a aquellos que no le conocen. Muy buena pregunta, Inversita. Gracias por hacer referencia a eso. Ahora, piensen en las palabras que está diciendo Benjamin Kish aquí. Él está refinando este principio. Qué importante es refinar esto. El hecho de probarlos una y otra vez, el corroborar, el decir será, no será, y a veces requiere tiempo, a veces meses y otras veces años. A veces, déjame serte muy sincero, el otro día escuchándole, el otro año estuvo con nosotros el pastor Juan Pablo Cruz y fue un tiempo precioso con él, estuvo acá en casa, charlamos, y él mencionaba que en su iglesia hubo unos cuantos años de espera hasta que el Señor manifestó dones o manifestó hombres dotados para el ministerio y luego también levantó otros pastores. Y entonces él hacía referencia al hecho de pensar, no dudamos de que en nuestra iglesia había hombres que tenían dones para la enseñanza. El asunto es que esos hombres no tenían el carácter correcto y no eran piadosos. Y entonces esto nos llevó más tiempo a trabajar que el solo hecho de que sean buenos teólogos. Y me sorprendió muchísimo el que él haga referencia a eso. Necesitamos hombres piadosos. Por eso la palabra del apóstol Pablo dice, esto que has oído de mí, Timoteo, encarga a hombres fieles. Y aunque suena muy bien decir, hey, ahí va un hombre fiel, esos hombres fieles tienen que ser probados una y otra vez para poder corroborar, probar y observar. Estos son los hombres que Dios nos ha dado. Y así
la iglesia es edificada. Sí, buenas No con noches. ningún material que anda por allí, simplemente no con alguna cosa que se ha dado. Vamos a levantar la piedra del camino y con eso construyamos algo, sino con piedras labradas, piedras probadas, que edifican la iglesia del Señor. Continuando, esta prueba era una actividad muy específica y como Kitsch declaró, un asunto privado llevado a cabo solo delante de la iglesia. En 1679, la iglesia de Petty Friends en Londres designó al hermano Austen para que pasara algún tiempo en Primera de Pedro 5:5 en el Día del Señor, 2 semanas después de que la ceremonia pública haya terminado, para probar su don delante de la congregación. Debido a que esta actividad era una prueba, se pensaba que era inapropiado permitir que los que no fueran miembros escucharan. Es de suponer que si el individuo no estaba dotado para el ministerio público, habría cierta vergüenza ligada a la predicación o enseñanza pobres, pero esto podía evitarse con una prueba en privado. Mire esa circunstancia, ¿verdad? Una prueba en privado. A veces uno tiene que sentarse y decir, a ver, mi hermano, esto que usted va a compartir, explíquemelo, resúmalo. A mí me ha dado mucho gozo a veces dedicar tiempo en las maneras en las que a veces vamos a nuestros estudios bíblicos o misiones y escuchar a varios hermanos, a veces compartir una breve reflexión sobre lo que es el servicio cristiano unos a otros en tiempos pasados y otras veces escucharlos compartir un tema o algo que se les ha designado en una misión llamada Misión Bautista Reformada Riobamba. Y entonces se da el espacio para poder escucharlos, corroborar, observar, probar, corregir, pulir. Todo eso es importante. Nehemiah Cox, uno de los pastores de la iglesia de Petty Friends en Londres desde 1675 hasta su muerte en 1688, entró al ministerio a través de un proceso de reconocimiento como hermano dotado. Mira, antes de que Nehemiah Cox sea un pastor, primero fue un hermano dotado. Qué precioso, ¿no? Fue evidenciándose esos dones con el tiempo. En este contexto, en la iglesia independiente de Bedford, pastoreada por John Bunyan, el tremendo John Bunyan, amados hermanos, el ojalatero que murió en pobreza, el hombre que estuvo encarcelado, el que no tuvo grandes estudios y grandes universidades, seminarios o grande teología, pero que aún así aquel teólogo bien conocido de John Owen decía, amo escuchar a John Owen, a John Bunyan, perdón. Y hablando de eso, fue precisamente Owen el que ayudó a financiar gran parte de aquellos materiales que John Bunyan escribió. No habría existido el progreso del peregrino sin financiamiento de Owen. Imagínate eso. Y Owen era uno de los teólogos de mayor renombre en aquel entonces, estudiado, dotado y capacitado en universidades y muy, muy erudito en ese sentido. Y aquí está John Bunyan. En ese sentido, entonces, volviendo al párrafo, Cox fue recibido en la membresía el 14 de mayo de 1669 y para 1671 se encontraba entre los firmantes de las cartas oficiales de la iglesia y también le fue delegado llevar el informe de la iglesia a un miembro que estaba bajo disciplina. El 21 de diciembre de 1671, en la misma reunión donde Bunyan fue escogido como anciano, Cox estaba entre los 7 hombres que la iglesia aprobó solemnemente los dones del ministerio y llamó a la obra del mismo para el avance de las obras de Dios y la continuación de la implementación de las mismas en las reuniones celebradas usualmente por esta congregación, según la providencia les ministre la ocasión y la oportunidad. Qué bello. Esto no era un llamado a tiempo completo y libre al ejercicio de los dones, ya que las actas inmediatamente declaran que la iglesia, y escuchen cómo declara esta acta, determina además que si algún nuevo lugar se ofrece u otras personas de las que no tengamos un conocimiento completo o comunión con ellas desearan que concluyera de estos, perdón, que cualquiera de estos hermanos fuera a ellos para serles útil por la palabra y la doctrina, que entonces dichos hermanos, que es así deseado presente, perdón, que es así deseado presente esto a la congregación primero, quienes, después de la debida consideración, determinara acerca de ello, y según como determinen, así actuará y hará
tal hermano, ¿no? Es el entender el orden y la forma de hacerlo. No es, bueno, ellos son los predicadores que prediquen como quiera que prediquen, ¿no es cierto? Sino que se mantiene un orden y aún si hubiera alguna iglesia entonces se solicita, se anima, me encanta saber que eso es algo que vivimos y disfrutamos en nuestra congregación, como también participamos de otras congregaciones. Este domingo que pasó estaba un hermano adoptado con nosotros. Nuestro hermano Denis es un hermano adoptado en su congregación. Él estuvo allí supliendo el púlpito y yo ahí siendo de bendición para mi alma, sentado con mi esposa. Y eso es precioso, es una bendición tremenda. Y a veces es bello eso, ver cómo un hermano va capacitando, Dios va capacitando hermanos en la congregación. Y entonces se puede disponer de ellos a veces para el descanso de un pastor y otras veces para suplir un púlpito cuando este pastor no está allí porque está supliendo otro púlpito o está llegando a un lugar. Y así también el Señor levanta hombres para poder llevar a cabo la enseñanza y la predicación en lugares donde anhelamos ver más predicación y más enseñanza, más evangelio y más conversiones. Continuando acá, amada iglesia, entonces es necesario notar las distinciones en estas palabras. Estos hombres eran llamados a ser ministros, no ancianos. Ellos actuaban en subordinación a la voluntad y disposición de la iglesia local en su conjunto. Las reglas estrictas que circunscribían su actividad demuestran la sobriedad con la que las iglesias o la iglesia trató la ocasión. Cualquier tipo de ministerio público era un alto y santo llamado y no podía ser tratado a la ligera. Varios registros en el libro de la iglesia de Devonshire Square proveen aún más detalle de esta práctica. El 31 de diciembre de 1702 se anotó. Se acuerda también que el hermano Bowler y el hermano Sanford ejerzan sus dones en la iglesia este día en 2 semanas y este día en 3 semanas. En las reuniones de la iglesia celebradas el 14 de febrero y el 4 de marzo y el 3 de junio y el 2 de septiembre, a los dos mismos hombres se les pide nuevamente que ejerzan sus dones en momentos determinados. El 4 de mayo de 1704, el manuscrito anota, la iglesia habiendo llamado al hermano Thomas Sanford para ejercer su don en privado en la iglesia y después de pruebas frecuentes, lo ha aprobado como uno que tiene un don útil para la instrucción y edificación, y lo llama a ejercer su don según la necesidad del pueblo de Dios lo requiere y según el Señor lo capacite. La iglesia estaba satisfecha con el don de Sanford después de un periodo de prueba y emitió su llamado. Pero Bowler no recibió la aprobación sino hasta 18 meses más tarde, el 6 de diciembre de 1705. Y se dice, se acuerda que la iglesia, habiendo escuchado y tenido pruebas a menudo de los dones y virtudes del hermano Charles Bowler en el ejercicio privado entre nosotros para nuestro consuelo y satisfacción, ahora lo llama y lo llama como corresponde a ejercer su don en la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesús, según la necesidad del pueblo lo pueda requerir y según el Señor capacite e incline. Es evidente que la iglesia necesitaba más tiempo para juzgar sus capacidades, pero la paciencia de ellos obtuvo a la postre una respuesta positiva. El 30 de marzo de 1704, en medio de un periodo de prueba para estos dos hombres, la iglesia reunida ordenó que el hermano Lamb ejerciera su don en la iglesia este día en 2 semanas. El 10 de agosto se le pidió una vez más ejerciera su don ante la congregación y el 17 de agosto se le dio entrada a la siguiente nota. La iglesia, habiendo hecho varias pruebas del don del hermano Rob Lamb, para la obra del ministerio, basado en una escucha y juicios serios del mismo, ha llegado a la conclusión de que al presente ellos creen que él no tiene un don para el ministerio, para la honra de nuestro Dios y nuestra santa profesión, y por lo tanto ha concluido que nuestro hermano Lamb no debe salir a predicar el Evangelio de Cristo hasta que esté investido con una mayor unción para esta obra. Qué serio y solemne es esto. Qué importante observar y probar. Sé que la forma estricta del contexto presbiteriano parecería ser algo mucho más serio y solemne, pero creo que esto que está explicándose aquí no quita la importancia de la seriedad y la solemnidad. Podemos ser muy estrictos y aún así pasar por alto los dones que Dios ha establecido. Hay ciertas cosas que no se requieren, pero que son muy buenas y muy valiosas. Pero el punto acá es no puede ser menos que eso. Debe ser evidente y debe ser observable, debe ser probado, debe ser corroborado
y podemos decir sí o no cuando el Señor lo ha confirmado o lo ha negado. El reconocimiento de los hermanos dotados no era automático y era tomado muy seriamente. Es probablemente que este ejemplo fuera típico de la práctica de muchas iglesias. Lamb no estuvo satisfecho con la decisión de la iglesia y salió a predicar por su cuenta. En el registro del 5 de octubre, las actas declaran, después de repetir lo anterior, decisión que, al recibir información de que desde aquel momento, contrario a la mencionada orden, él ha predicado públicamente, por tanto ahora se acuerda que el hermano King y el hermano Clark sean designados para ir a él e informarle de su práctica desordenada al predicar. El 9 de noviembre, King y Clark informaron a la iglesia que Lamb rehusó someterse a la decisión de ellos, y así la congregación, por lo tanto, acordó que él ya no tendría más comunión con su iglesia hasta que regresara haciendo reparación del agravio. Su incorrección causó la expulsión. El 7 de mayo de 1705, Lamb regresó a la iglesia, confesó su pecado en el asunto y ellos quedaron satisfechos. La reunión de 1697 de la Asociación Occidental en Bristol había tratado este asunto directamente. Y obviamente aquí requiere una parada técnica, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Notan la forma, la seriedad, la solemnidad, el cuidado y aún qué sucede cuando la obstinación toma el corazón. A veces uno puede decir, pero él quería predicar, está en todo su derecho. Pero ¿qué pasa cuando envías a hombres que no son dotados o no tienen la capacidad de poder llevar a cabo una expresión clara y correcta del Evangelio a una, ni siquiera lleva, sino que estos hombres se atribuyen el hecho de hacerlo eh, por sí, por así decirlo, simplemente, ¿no? Porque a mí me gusta y termina yendo en contra o en desmedro del Evangelio. Es lamentable. Y la iglesia actúa en ese orden. Qué bello escuchar de esto, de este proceso, de esta forma de encontrar que él confesó su pecado en este asunto y la iglesia quedó satisfecha y hubo orden en ese aspecto, pero tuvo que pasar tiempo y tuvo que confrontarse, tuvo que llevar a cabo un proceso, aun cuando se trata de estas cosas que pueden sonar muy pequeñas, pero que en ese entonces y para nosotros no deben ser pequeñas, deben ser atendidas, deben ser correctamente observadas y probadas. Ahora, pensando en este tema, ¿no? Este párrafo dice que la reunión de 1693 de la Asociación Occidental en Bristol había tratado el asunto directamente. Y miren lo que dice. Aquí hemos oído acerca de algunas personas que estando vanamente hinchadas por sus propias mentes carnales, presumen predicar públicamente sin ser solemnemente llamadas y designadas por las iglesias para ello, y algunos administran todas las ordenanzas. Nosotros aconsejamos y deseamos que cada iglesia local haga lo que esté a su alcance para repudiar esta práctica y para impedir que todos los tales ejerzan su eh, pretendido don, siendo contrario a lo que la palabra del Señor enseña en Romanos 10:15, y que tampoco envíen a ninguna persona que entre estas, de cuya calificaciones no tengan pruebas suficientes y a quienes no hayan llamado a ello a predicar públicamente, para que el nombre de Dios no sea deshonrado, la paz de las iglesias perturbada, ni la reputación del ministerio blasfemada. Eso es tremendo, ¿no? Déjenme serles muy sinceros en ese aspecto. A veces tú y yo podemos escuchar ciertos evangelistas que están en las calles. Y obviamente, por un lado, podemos ser profundamente confrontados. Y yo quiero que nuestras conciencias sean golpeadas por esto. Y dice, oye, mira, le está predicando el evangelio. ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi tarea? Eso debe movernos. Pero el punto es, dejemos que el evangelio verdaderamente nos mueva y que golpee el corazón. Nuestra tarea es ir a alcanzar a los perdidos. Pero aún en estas cosas, es un importante tener en cuenta que la labor de hacer discípulos es una labor de evangelizar unos a otros de forma relacional en las diferentes circunstancias. Y aunque podemos tener circunstancias en las que salimos y podemos dar folletos y compartir con la gente y que tenemos que hacerlo, que es una responsabilidad de cada uno, el asunto acá tiene que ver con la otra parte. Muchas de las veces vemos a personas predicar el evangelio en la calle, pero si tú te detienes a escucharlos un poquito, te das cuenta que en verdad el nombre de Dios es deshonrado a través de esa predicación. Y lamentablemente eso perturba la paz de las iglesias y la reputación del ministerio es blasfemado, porque es un evangelio muy diluido. A veces ni siquiera tiene un poco del evangelio, sino que es cualquier otra cosa.
De rodillas estaba con mi esposa y estábamos en una esquina, en un pueblito. Y mientras veíamos algunas cosas, había un pequeño parlante y dos, tres personas allí hablando a todo lo que da, pero tantas palabras sueltas, perdidas en el aire, muchas veces sin sentido. Y alguien puede decir es que son evangelistas. Entonces, qué pena porque el nombre de Dios está siendo deshonrado allí. Eso es una deshonra al nombre del Señor. Cuando simplemente vemos a alguien parar y no, lo voy a hacer y espontáneamente, yo no estoy en contra de la aplicación espontánea, mejor dicho, Spurgeon enseñaba mucho sobre eso, pero eso demanda mucha más preparación que el hecho de ver qué me sale en ese momento. Y entonces estas cosas son muy serias y solemnes. Cuanto más entendemos la verdad, mucha más responsabilidad tenemos de poder practicarla correctamente. Y aquí está nuestro llamado, amados hermanos, trabajar en ello y seguir viendo cómo el Señor usa su evangelio para llamar muchos a la gloria. Avanzando acá, el ministerio público era un tema muy importante y no podía ser tratado a la ligera. Quienes pensaban que podían actuar por su cuenta necesitaban ser sometidos al poder regulador de la iglesia. Así lo hizo la iglesia de Bagnio Cripplegate en Londres allá en 1694. Uno de sus hombres, el hermano Kennington, estableció varias reuniones públicas, aunque no había sido aprobado por la iglesia. Ellos determinaron que él no parecía estar provisto de los dones competentes adecuados para tan solemne labor. Fue amorosamente fue amonestado y advertido por la iglesia solemnemente en el nombre del Señor, pero no dio evidencia alguna de arrepentimiento y se separaron de él. Los predicadores no reconocidos no eran tolerados. En la Asamblea General de 1689 se analizó una pregunta relacionada con el estatus de los hermanos dotados, y la pregunta era, si no es una omisión de una ordenanza de Dios la permanencia de hermanos dotados en prueba para el ancianato por muchos años o de cualquier persona para el oficio de diácono sin ordenarlos, aunque estén cualificados para ello? Mira la respuesta, ¿no? La pregunta es bastante amplia, concluida en sentido afirmativo, ¿no? Es como, sí. Ahora, repitamos la pregunta para entenderla bien. Si no es una omisión de una ordenanza de Dios, la permanencia de hermanos dotados en prueba para el ancianato por muchos años, o de cualquier persona para el oficio de diácono, sin ordenarlos, aunque estén cualificados para ello, el punto es, claro que no es una omisión. Pueden haber hermanos dotados que no ejerzan el hecho de ser pastores en las iglesias o diáconos, pero pueden estar cualificados para poder enseñar e instruir, y eso está bien. Debemos tener en cuenta eso y llevar un proceso adecuado. Con toda probabilidad, dice este punto, esta pregunta respecto a los hermanos dotados está relacionada con el problema del sustento ministerial analizado anteriormente, como ya lo vimos en las páginas anteriores. Las iglesias llamaban y aprobaban a hombres como hermanos dotados y desempeñaban sus funciones para largos periodos de tiempo con estos hombres como sus predicadores y a veces como administradores de las ordenanzas, pero no los apartaban para el oficio de anciano. Y entonces ahí había un punto. ¿Puede haber un hermano dotado que esté años como un hermano dotado en una iglesia? El asunto es, puede ser posible, pero entonces, ¿cómo podemos corroborar y observar esto? Bueno, la primera sección de este material, la manutención del ministro del Evangelio Vindicada, se titula Un ministerio regular afirmado en la iglesia. Y Kitsch trabaja por largo tiempo para probar que las iglesias no deben estar satisfechas con existir sin ancianos ordenados cumpliendo sus funciones en medio de ellas. ¿Cuál sería el punto de referencia acá? Que una iglesia que tenga alguien que predique no es suficiente. No es solo el hecho de pensar, tenemos predicadores y con eso es suficiente, así que no necesitamos pastores. Hay muchas iglesias que viven en ese entorno. O el hecho de pensar, no necesitamos que alguien esté dedicado a tiempo completo a esto, ¿no? Entonces tienes muchos laicos, pero no tienes a alguien dedicado por eso la Biblia también enseña a los que gobiernan bien, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Y entonces el punto es, ellos están dedicados a eso. Eso es su oficio. Están predicando y enseñando en el contexto del ministerio pastoral y dedicados al púlpito en la congregación. Entonces, de vez en cuando algún hermano puede predicar, pero ellos viven en ese púlpito. Dice Kitch en ese sentido. Cuán mayormente entonces deben aquellas iglesias tener la culpa de vivir despreocupadamente en el descuido de tan grande deber, del cual la edificación de la iglesia y su bienestar, así como el orden del evangelio, dependen tanto.
porque aunque la esencia y el ser de una iglesia dependen de su establecimiento con respecto tanto a sustancia como a forma, un número competente de creyentes puede poner por mutuo acuerdo el fundamento del ser de una iglesia del Evangelio. No puede ser una iglesia orgánica sin oficiales, los cuales han sido colocados allí por el Señor para para los ejercicios ordenados de su autoridad que han sido asignados a ella. Descuidar esto es despreciar la sabiduría de Cristo, quien conoce mejor lo que es para el bien de su iglesia y para su edificación en este estado, pero también le hace un desaire a su bondad en tal útil y beneficiosa institución, y también es un desacato a su autoridad como Rey de los santos, quien en su derecho soberano en y sobre la iglesia le ha ordenado para que así sea, para el bien y el bienestar de las iglesias. Qué preciosa expresión. Tomando como base el lenguaje de Kitsch, esto era un serio problema en algunas de las iglesias. Por lo tanto, que las iglesias estén despreocupadas por si tienen oficiales o no, conforme a la regla del Evangelio, son mayormente culpables. El no estar atendiendo eso los hace culpables. La falta de reconocimiento de oficiales apunta a dos cosas. Por un lado, demuestra la importancia de una función de los hermanos dotados. Esta posición era estimada entre las iglesias, pero por el otro demuestra que los hermanos dotados no eran considerados como equivalentes a los ancianos. Eran otra clase de hombres en la iglesia. Habían sido llamados y aprobados al culminar una prueba, pero ese llamado no los apartaba para el oficio pastoral. En muchos casos eran los hermanos dotados quienes a la postre eran elegidos para el oficio en la iglesia, como el que vimos en el caso anterior, ¿no? Hablando de Maya Cox. Pero parece que algunas de las iglesias estaban satisfechas con cumplir sus funciones bajo el ministerio de estos hombres, sin ancianos debidamente reconocidos y ordenados. Y eso es algo complicado, que no debería ser así. Este es nuestro último párrafo. En resumen, la doctrina eclesiológica contenida en el párrafo 11 del capítulo 26 de la Segunda Confesión de Londres fue puesta en práctica regularmente en las iglesias bautistas particulares. Ellos exhortaron al reconocimiento de hombres laicos que eran dotados y capaces de predicar, pero solo bajo directrices específicas y bien definidas. Cualquiera que saliera a predicar por su cuenta era desordenado, mientras que aquellos que eran aprobados y llamados ministraban con las bendiciones de las iglesias. Así que hasta aquí es nuestra lectura, mis amados hermanos. Continuaremos a partir del oficio de servicio. Me gustaría ir finalizando acá este tiempito de lectura para compartir